Mi nombre es Hernán Arévalo, yo soy grabador nacional, me dedico a hacer sobre todo grabado en madera, grabado a color en madera, cromosilografía. Y bueno, quería contarles un poco de mi proceso, cómo llegué a la UCR y cómo se desarrolló mi pasión por el grabado, ¿verdad? Y la pintura, sobre todo el grabado en madera, ¿verdad? En mi niñez siempre me gustó dibujar, era un niño normal que salía a jugar en las tardes, tenía amigos, jugaba fútbol, pero siempre me llamó la atención mucho el arte y bueno, lo que hacía mucho, además de dibujar, era hacer recortes en las revistas. Si salía una obra, qué sé yo, de Goya, de Rembrandt, yo la recortaba, no me fijaba mucho en el nombre en ese momento, sino si me gustaba o no. Entonces fui haciendo como un álbum de todo lo que recortaba de las revistas y eso fue una de las, digamos, de lo que también me motivó. Al principio quería dibujar naturalista, lo que llaman realista, ¿verdad? Y luego ya empecé a conocer a otros pintores y ya en el colegio, digamos, conocí un poco a Picasso, Dalí, Picasso, algunos grabados ya de Goya, entonces ya quería como empezar a hacer más síntesis de la forma en el dibujo, más lineal, y así fue como empezó más o menos el interés. Bueno, contarles que yo empecé haciendo acuarela, ¿verdad? Como a los 12 años, mi mamá me regaló una cajita de acuarela y también, bueno, en esos tiempos, José Luis López Escarré tenía una librería en San José y yo fui ahí, de casualidad fui ahí, entré y él vio mi interés en la acuarela, terminó regalándome algunos pliegos de papel de acuarela. Entonces, así empecé a pintar primero en acuarela, autodidacta. Luego ya, bueno, pude entrar a la UCR, pero a San Ramón porque me faltó un puntito para entrar a San José. Entonces empecé en San Ramón y yo digo que por dicha porque los profesores ahí era una educación, digamos, en ese momento más personalizada. Entonces, de ahí tuve grandes profesores ahí y que estaban casi a la par de uno, ¿verdad? José Miguel Rojas, Herbert Quesada en escultura, Rebeca Rodríguez, sí, daba pintura. Eh, entonces tuve esa, digamos, esa gran, se podría decir impulso, ¿verdad? Con esos profesores ahí a la par y todo. Y yo digo que por dicha fui ahí primero porque estaban ahí, de ahí a la par de uno, de la mano, corrigiéndolo o impulsándole o con crítica, lo que llaman crítica constructiva. Entonces fue bastante interesante cómo me fui desarrollando ahí, sobre todo en el diseño. Y bueno, por las tardes también me iba mucho a la biblioteca, donde nadie veía realmente ahí los libros de arte y habían muchos en San Ramón. Entonces también por ese lado me iba como cultivando, iba viendo mucho la historia del arte, sobre todo ahí ya me empecé a interesar por el arte latinoamericano, fui donde ya conocí a Wilfredo Lama, Tamayo, a Cislo, entre otros, ¿verdad? A Azul Solar de Argentina, entonces fue como también una renovación ahí en mis conceptos. En ese mismo año me recuerdo que Rolando Garita iba como a visitarnos allá a la sede en San Ramón y yo hice como gran amistad con él y ya fui
Digamos, ahí fue adquiriendo el interés por el grabado. Él me invitó luego a San José a un taller y yo fui, hicimos un grabado, también luego le ayudé más o menos él me iba enseñando cómo podía ayudarle después en la edición de sus grabados, y ahí ya surgió una amistad que luego iba a retomar cuando yo ya entré a la UCR. 2 años después entré a la UCR y aunque yo estaba matriculado en pintura, y ahí empezó realmente mi interés por el grabado en madera, y ya a la par de Rolando Garita, que me fue enseñando todo lo de la técnica del grabado en madera. Incluso, bueno, todavía hay ciertas mañas que heredé de él, y así fue como empecé haciendo grabado en madera. Ya después tuve, digamos, a Crisanto Badilla de profesor, a Rudy Espinosa, por ahí un poco Juan Luis Rodríguez, y ahí fue como empecé en el taller de grabado. Bueno, recuerdo que en esos años, estamos hablando del 88, sí, 87, empecé a hacer mis primeros grabados, y siempre hubo como un interés por el tema religioso. También estaba leyendo en esa época libros sobre la teología de la liberación, entonces me terminó de impulsar hacer ese tema, un tema religioso, digamos, con enfoque latinoamericano. Un poco también se notaba un poco la influencia también, digamos, de mi maestro Rolando Garita, y me empecé a interesar en el constructivismo, y ahí fue como surgieron los primeros diseños o los primeros grabados. Eran como si estilo constructivista y un poco inspirados en los grabados medievales, y digamos, en el color, lo que puede dar el vitral en el color. Y ya luego me empezó un interés siempre en la búsqueda del tema latinoamericano. Ahí empezó esa etapa, que era más de líneas más curvas, de zonas más espinosas, ya sea por las plantas, por flechas, por picos de gallos o peces. Y esa fue la segunda etapa. Después ya vino una etapa donde, tal vez por medio de desnudos, tema del desnudo, temas ya más de mezcla de caballos, y traté de combinar las dos formas, ¿verdad? La parte más estática y constructivista de los Cristos, y la parte caribeña, las líneas curvas. Entonces, más o menos con esa mezcla salió eh, el, lo que hago ahora, digamos, el tipo de grabado, el tipo de diseño lineal que hago ahora. Esas fueron como las dos primeras etapas. Luego ya vino un interés también por la parte urbana. Entonces, eso también lo cargué como con grafitis de la calle, que en ese tiempo, bueno, no eran tan elaborados, más bien eran frases ahí que escribían. Siempre me han contratado para ilustraciones, para libros o para portadas, y bueno, me ha gustado mucho el resultado. El resultado que da el grabado en madera es muy cálido y muy llamativo, como la línea negra amarra los colores, y bueno, cómo uno puede jugar con los temas literarios, ¿verdad? Hasta qué límite uno puede jugar con los temas, ¿verdad? Ser más surrealista o más simbólico con el tema, hasta dónde es el límite que uno puede llegar con la ilustración. Creo que son ya unos 8 libros que he ilustrado, y entre cuentos, sí, sobre todo cuentos y poesía es lo que he
ilustrada. Bueno, en portada sí, sí es más variado los temas, pero sí es una parte, creo, importante que a mí me ha gustado de mi carrera como grabador. Bueno, ahora vamos a darles una demostración de cómo se termina un grabado, una cromosilografía. Que cromosilografía, bueno, es un grabado en madera color. Y aquí voy a poner ya la última plancha, digamos la más importante, que es la línea negra, la que define el tema. En este caso es el tema de Sansón y Dalila, que es, por cierto, una ilustración a color. Y aquí solo me falta poner la última plancha. Como pueden ver aquí, los colores. Esta es la plancha en madera. Detrás hay algunos colores que ya puse. Y bueno, este es el método que yo aprendí. Hay otros métodos, digamos, para poner la plancha, la última o los colores, pero este es el método que yo aprendí, que es como ponerlo lo que llaman a pulso, ¿verdad? Entonces voy a proceder a sacar la tinta negra, que es la última que nos falta. Bueno, aquí pueden ver que puse un masking en la esquina. Esto es porque este va a ser mi primer apoyo. Entonces lo que hago es que ya cuando pongo la tabla y estoy cuchareando, luego entinto aquí este cuadradito de la esquina. Entonces sí, este es como el método que aprendí de Rolando Garita. Y aquí como la plancha está en lineal y digamos que lo importante es la línea, entonces aquí paso la tinta con el rodillo para todas las direcciones para que me cubra bastante las vetas. Entonces aquí retiramos los masking. Entonces aquí lo que hago es alinear dos esquinas, poner la tabla alineándola en las dos esquinas. Quiero invitarlos a mi próxima exposición en la rectoría, que va a estar todo este mes, y agradecerle al señor artista don Luis Paulino Jiménez y a Vicente por la invitación que me han hecho a exponer en la UCR, y creo que va a ser itinerante, va a estar en otros lugares. Entonces, darles un agradecimiento por la invitación. Y bueno, ahí se va a exponer como mis últimos trabajos, sobre todo desde el 2019 hasta que, bueno, vino la época de la pandemia. Entonces ahí van a estar todos esos trabajos nuevos que yo he hecho, que tal vez algunos los han visto en Facebook o en Instagram. Por si quieren verlos en vivo, ahí van a estar. Y espero que me visiten y vean las obras, los grabados.
para la gente que trabaja ahí en administrativo en la UCR o estudiantes que andan dándose la vuelta, ojalá puedan pasar por ahí. Gracias.